Ok, fíjense que ahora en este problema me están pidiendo en el acoplamiento de resistencias de la figura, calcular la indicación de los aparatos, potencia de la resistencia de 200 ohmios. La indicación de los aparatos y la potencia. Entonces, fíjense que, ¿qué significa la indicación de los aparatos? Estos círculos que tenemos acá, A1, A2, B, BC y BDC, esto que tengo acá son los aparatos. ¿Cuáles son los aparatos? Por ejemplo, este es un aparato que mide intensidad de corriente. Por tanto, esto que tengo acá es un amperímetro. Y esto es un aparato que mide diferencia de potencial o voltaje o tensión. Por tanto, es un voltímetro. ¿Ok? Este que tengo acá. ¿Qué es lo que me están diciendo? Bueno, me están diciendo que yo tengo que calcular eh, la lectura que me da este aparato, la lectura que me da este aparato, la lectura que me da este aparato, la lectura que me da este aparato y la lectura que me da este aparato. Ahora, si yo quiero calcular la lectura de este aparato, fíjense que es un amperímetro y por aquí el amperímetro mide corriente, por aquí va a pasar corriente. Por lo tanto, yo necesito calcular cuál es la corriente que pasa por aquí, que es la misma que pasa por aquí. Así que si yo tengo la corriente que pasa por esta o que pasa por esta, entonces ya automático tengo cuál es la lectura del, de este aparato, ¿ok? De este amperímetro. Eso sería una primera parte. Ahora, en este caso, fíjense que igual, si yo puedo calcular cuál es la corriente I1 y cuál es la corriente I2, entonces ya tendría la lectura de A1 y tendría la lectura de A2. Y acá, fíjense que aquí me están pidiendo que calcule el potencial DC, ¿ok? DC. Entonces, ¿qué es lo que sería? ¿Qué tendría que calcular? Bueno, yo digo, bueno, ¿cuál es la diferencia de potencial que está pasando o la tensión que tengo en esta resistencia? En esta resistencia específicamente, ¿cuál es la tensión? Y acá, ¿cuál es la tensión que tengo en esta? ¿De acuerdo? En esta parte. Entonces, vamos a ver, ¿cómo vamos a comenzar? Lo primero que voy a hacer es tratar de unificar o convertir este sistema en algo más sencillo. ¿Ok? Este acoplamiento lo voy a tratar de escribir más sencillo. Por tanto, yo pudiera decir, bueno, estas dos las voy a juntar para tener una sola resistencia. ¿Ok? La resistencia que la voy a llamar AB. Yo digo, bueno, vamos a calcular la resistencia AB. ¿Y cuál va a ser la resistencia AB? Fíjense que estas dos están conectadas en serie. Por tanto, ahí sería 5 más 15, es decir, 20. 5 más 15, es decir, 20 ohmios. ¿Ok? Esa es la resistencia desde A hasta B. Bien, ya tengo la resistencia desde A hasta B. Ahora, al tener la resistencia de A hasta B, yo puedo saber, yo sé cuál es el potencial que circula desde A hasta B. ¿Ok? No, perdón. Yo sé cuál es el potencial que circula desde A hasta C. Desde A hasta C. Yo sé cuál es el potencial. ¿Ok? ¿Cuál es el potencial desde A hasta C? Los 400 voltios. Ese es el potencial desde A hasta C. ¿De acuerdo? Quiere decir que yo puedo calcular de aquí una resistencia equivalente. Vamos a ver si yo consigo una resistencia equivalente desde B hasta C. Y para calcular esa resistencia, primero voy a calcular esta resistencia, estas dos, y después estas dos me van a hacer una sola, la voy a juntar con esta. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular las primeras, fíjense. Esta, vamos a llamarla R1. ¿Ok? ¿Cuál va a ser esa R1? Bueno, 200 más 100. 200 ohmios más 100 ohmios, 300 ohmios. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí tengo una que es de 75 ohmios. Vamos a llamarla R2, que es de 75 ohmios. Ahora, ¿qué significa esto? Que yo puedo, con esta y esta, puedo sacar una resistencia de todo esto, ¿ya?
Entonces, ¿qué me va a quedar si yo saco una resistencia de todo esto? Ah, bueno, esta con esta, la equivalente de aquí con la equivalente de aquí quedan conectadas en paralelo. ¿De acuerdo? Así que si yo quiero calcular una resistencia que vaya desde B hasta C, entonces yo puedo decir 1 sobre la resistencia que va desde B hasta C va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Es decir, 1 sobre 300 ohmios más 1 sobre 75 ohmios. Y esto sería 1 sobre 60 ohmios. ¿Ok? Entonces, como ya tengo el inverso, yo puedo decir, ah, bueno, si quiero hallar la resistencia esta, lo que hago es que la volteo. R, B, C va a ser igual, volteamos esto, sería 60 ohmios. ¿Ok? ¿Esto qué representa? Esto representa la resistencia que hay desde B hasta C. Es decir, es como si, ¿qué fue lo que hice yo acá? Fíjense, este sistema que tengo acá, lo que hice fue que estas dos las junté y saqué una sola. ¿Ok? Estas dos. Y después, estas dos las junté y había sacado una, y esta una de aquí la junté con esta y salió una sola. ¿De acuerdo? Y aquí tengo los 400 voltios. Eso fue lo que hice. ¿Quién es esta que tengo acá? Esta que tengo acá son los 20 ohmios que calculamos acá. ¿Y cuál es esta que tengo acá? Son los 60 ohmios. ¿De acuerdo? Que es esta que calculamos acá. Ahora, desde aquí hasta aquí es el voltaje AC. ¿De acuerdo? Que son los 400. Y de estas dos yo puedo sacar una sola. ¿Ok? Entonces, vamos a llamarla R total si quieren. Que sería 20 ohmios más 60 ohmios, que serían los 80 ohmios. ¿Ok? Entonces, saco una sola de estas dos, que serían los 80 ohmios. Fíjense que ahora, como esto me quedó con una sola resistencia, una sola fuente, eh, y yo puedo calcular entonces cuál es la corriente que pasa desde aquí hasta aquí, ¿ok? Que es la misma aquí y es la misma aquí. Así que yo puedo calcular la corriente, que va a ser igual la corriente, va a ser igual a la tensión dividido entre la resistencia total. Es decir, los 400 dividido entre los 80. Y esto sería 5, ¿ok? 5 amperios. Ahora, ¿qué representa ese 5 amperios? Bueno, ese 5 amperios es la resistencia, la corriente que está pasando por aquí, que está pasando por aquí, ¿ok? Acuérdense que es la misma corriente porque están conectados en serie. Quiere decir que, ¿qué lectura me marca este aparato? Ah, bueno, este aparato me está marcando 5 amperios, ¿ok? Ahora, fíjense que yo puedo saber cuál es el potencial desde B hasta C, porque tengo cuál es la resistencia equivalente aquí, ¿ok? La resistencia BC. Entonces, si yo quiero calcular cuál es ese potencial, entonces yo digo, ah, ok, vamos a ver, la corriente desde B hasta C es igual a la tensión en BC dividido entre la resistencia en BC. ¿Cuál es la resistencia en BC? La resistencia que hay desde B hasta C. Ah, bueno, ya la calculamos. Aquí la tenemos. ¿Cuál es la corriente en BC? Acuérdense que todo este equivalente está conectado en serie con este, por tanto tiene la misma corriente. Así que la corriente que pasa por todo esto es la misma que me está determinando este instrumento. Así que serían los 5, ¿correcto? Entonces yo puedo calcular el potencial en BC. ¿Cuál es el potencial en BC? La corriente en BC, que son los 5 amperios, ¿ok?
multiplicado por la resistencia en BC, que son los 60 amperios. Perdón, los 60 ohmios. Quiere decir que el potencial o la tensión en BC sería 300 voltios. ¿Ok? ¿Qué representa ese 300 voltios? El voltaje que me está midiendo en este. ¿Ok? Aquí ya él me está midiendo 300 voltios. Ahora, yo necesito saber cuál es el voltaje que me mide aquí, cuál es la corriente que me mide aquí, cuál es la corriente que me mide aquí. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Vamos a ver, para la corriente 1. Para la corriente 1, ¿ok? Que es la corriente que pasa por acá, yo necesitaría saber cuál es el voltaje que tengo en estos dos puntos, cuál es el voltaje, y cuál es la resistencia. Entonces, teniendo voltaje y resistencia, puedo hallar esta lectura. Y fíjense que lo puedo hacer, porque fíjense, I1 va a ser igual. El voltaje, pero ¿cuál es el voltaje que pasa? O la tensión que pasa por acá, por todo esto. Ah, bueno, ya la calculamos. Dijimos que era 300. ¿Ok? Dividido entre eh, eh, dividido entre la resistencia. ¿Y cuál es la resistencia? Ah, bueno, la resistencia también es 300 porque son 200 aquí y 100 aquí son 300. ¿Ok? Entonces, estos son voltios y estos son eh, ohmios. Quiere decir que el resultado me va a dar un ampere. ¿Ok? Esta sería la intensidad 1. Ahora, la intensidad 2. ¿Cómo encuentro la intensidad 2? Bueno, para calcular la intensidad 2, simplemente voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué necesito? Necesito el potencial, que es este mismo, ¿ok? 300, el potencial que son los 300, pero ahora dividido entre la resistencia que hay aquí, que serían los 75. 300 entre 75, que sería 4. Como es de esperarse, miren, aquí tengo 1 y aquí tengo 4, me dan los 5, que es la corriente que está pasando por todo el circuito. ¿Ok? Bien, entonces ya yo tengo cuál es la corriente que pasa por 1 y la corriente que pasa por 2. ¿Qué significa eso? Eso significa que el amperímetro de aquí me está marcando 1 amperio y el amperímetro de aquí me está marcando 4 amperios. ¿Ok? Nada más me faltaría determinar cuál es el potencial acá. ¿Ok? Pero, ¿qué sabemos de aquí? Aquí sabemos que la corriente que está pasando es 1 amperio. Quiere decir que aquí pasa 1 amperio y aquí también pasa 1 amperio. Ya yo sé que la corriente que pasa por aquí es 1 amperio. Y tengo la resistencia. Es muy fácil calcular el voltaje. ¿Ok? Entonces, el voltaje DC, ¿ok? Va a ser multiplicar la corriente por la resistencia. ¿Cuál es la corriente? 1 amperio. ¿Y cuál es la resistencia? 100. ¿Sí es que? 100 ohmios. Quiere decir que el voltaje que pasa por ahí va a ser 100 voltios. Ese sería el voltaje que está pasando por allí. Entonces, de esta manera ya tendríamos la lectura de este. ¿Cuánto me va a marcar este? Este me va a marcar 100 voltios. Y es lógico, miren, aquí tengo 100 voltios, que es lo que marca este. ¿Ok? Perfecto. Teniendo esto, aquí me estaban pidiendo las indicaciones de los aparatos y la resistencia de 200 ohmios. ¿Ok? Y la potencia de acá, de la resistencia. Bueno, para calcular la potencia, acuérdense que la potencia es voltaje por intensidad. Entonces, como ya ustedes tienen la intensidad que pasa por aquí y tienen el voltaje que pasa por acá,
Entonces yo puedo calcular el, puedo calcular la potencia. ¿Ok? A ver, yo puedo saber qué voltaje pasa por acá. Miren, si aquí está pasando 100 ohmios, quiere decir que aquí tiene que estar pasando un voltaje de 200. ¿Ok? Aquí sí o sí tiene que estar pasando 200, porque 200 con 100 me darían los 300 que tengo acá. ¿Ok? Entonces, aquí tiene que estar pasando 200 y aquí quiero calcular la potencia. Entonces, si quiero calcular potencia, potencia es igual a voltaje por intensidad. Digo, a ver, ¿cuál es el voltaje? El voltaje son 200. ¿Y cuál es la intensidad? La intensidad es 1 amperio. ¿Ok? Quiere decir que la potencia allí sería 200. En este caso, acuérdense que la potencia es en vatio. Listo. Eso sería.